Bonato es argentino, nació en Rosario, se encontraba hasta hace muy pocas horas en Kiev. Junto a su novia pudieron salir de la capital de Ucrania y está en línea. José, gracias por estos minutos. José, ¿nos escuchás? Sí, ¿ustedes me escuchan bien? Ahora te escuchamos, José. Te decíamos gracias por atendernos. ¿Podés, por favor, contarle a la República Argentina cómo pudiste justamente huir de Kiev? Sí, fue toda una odisea, fue todo un tema porque nos levantamos a las 7 de la mañana con el ruido de las sirenas, que estaba el estado de emergencia ahí en el VIP, donde estábamos nosotros en el lado del este de Ucrania. Ahí empacamos rápidamente las valijas, nos fuimos a la terminal, no había ningún colectivo, no había nada algún medio por el cual irse, empezamos a buscar de forma online. Ya teníamos un colectivo justamente para el día de hoy, pero como estaba la situación el día de ayer, decidimos seguir buscando y tratar de hacer lo posible por irnos el día de ayer mismo, o sea, en ese momento, porque vimos a la ciudad de una manera que antes no la habíamos visto, gente corriendo, sacando plata, tratando de abastecerse para los refugios y demás. Entonces decidimos que era el mejor momento para irse ayer mismo y no esperar al colectivo que teníamos hoy. Así todo, no conseguíamos nada. Luego de muchos intentos conseguimos un colectivo de forma online, que no sabíamos si salía o no, porque justamente no lo habíamos comprado en la ventanilla. Entonces nada nos daba la garantía de que ese colectivo iba a salir. Salía en otra estación completamente diferente de la principal que estábamos en ese momento. Nos arriesgamos, vamos igual. Para hacer la historia larga, corta, el colectivo nunca llegó. Nadie se hizo responsable, una incertidumbre total, no sabíamos qué hacer. Empezamos a hablar con los locales, tratando de comunicarnos como podíamos, porque muchos de ellos no te hablan inglés. Y dio justo la casualidad, Dios o como le quieran llamar, de que justo una persona que se apiadó de nosotros y nos ayudó a conseguir un colectivo que era prácticamente sálvese quien pueda, era supervivencia pura en ese momento, y nos hizo prácticamente de traductor con un conductor de colectivos que le terminamos pagando en mano para que nos deje subir 2 asientos libres que tenía. Gracias a eso, hoy en día estamos acá del otro lado de la frontera, estamos en Polonia. Tenemos un amigo que no tuvo la misma suerte y apareció en la terminal, en la misma que estábamos nosotros, pero 1 hora más tarde, y en este momento está todavía varado ahí en la frontera junto con el resto de la gente. Así que fue justo ese momento, justo ese colectivo. José, además atravesaron una situación complicada porque los colectivos no es que salen directamente, sino que hay controles. Además sabemos que rige en Ucrania una ley marcial, con lo que todos los mayores de 18 años están obligados a prestar servicio en esta guerra. Sí, eso lo vimos muy de cerca. Fue una de las partes más choqueantes de toda esta situación, porque cuando nos subimos al colectivo no estábamos al tanto ni nosotros, ni creo que los mismos ucranianos, porque todavía no estaba en vigencia esa ley, y todos los ucranianos hombres que habían comprado ese ticket en el colectivo junto con nosotros pensaban llegar del otro lado. Entonces, en el medio del viaje, digamos, casi llegando a la frontera, se sube parte de gendarmería de Ucrania y empieza a contar todos los hombres diciéndoles que iban a tener que bajarse para ir a la guerra. Ahí, bueno, empieza como una discusión, la gente como que trataba de evitar a toda costa tener que prestarse para esa situación, porque estaban con sus familias, la mayoría con sus esposas, con sus hijos, y bueno, todo eso llevó muchísimo tiempo. Fueron 6 horas en total que estuvimos ahí parados, porque no solamente era el colectivo de nosotros, un embotellamiento enorme, nunca antes visto en mi vida un embotellamiento de ese estilo. Imagínense que era todo un país que venía del oeste, pasando hasta la frontera al lado del este por Polonia, y bueno, en ese momento empiezan a contar, y cuando llega a mí me preguntan la nacionalidad. Cada uno tenía que tener el pasaporte en la mano, y al enterarse que yo no era ucraniano, pude evitar bajarme junto con el resto para ir a la guerra, pero si no hubiese tenido que ir también. Solamente quedamos 3 hombres en el colectivo: el conductor, un chico menor de 18 años que tenía 16, que lo querían llevar también, pero él mostró el pasaporte y ahí junto con la madre convencieron de que no vaya, y yo por ser extranjero. Después el resto quedaron todas mujeres y los hijos de los hombres que estaban yendo ahí. Un momento muy desgarrador, porque una cosa es contarlo ahora y que ustedes se lo pueden llegar a imaginar, pero el momento ver a los chicos llorando y los padres con los ojos en lágrimas, que quizá nunca más volvían a ver a sus hijos, y lo mismo las esposas
fue de película y todavía como que tenemos esa imagen un poco en shock en la cabeza. José, son muchos los ucranianos, muchos los ciudadanos que nada tienen que ver con este país, como es tu caso, como es el caso de tu novia, son argentinos, son rosalinos. ¿Cuántos demoraron justamente para poder ingresar a Polonia? ¿Cuáles fueron los trámites que tuvieron que hacer y qué sucedía en esa frontera entre Ucrania y Polonia con la desesperación de poder llegar a otra tierra? Sí, la duración total, perdí la cuenta, arrancamos porque fue desde el comienzo del día nuestro viaje, desde que comenzamos hasta que llegamos. Íbamos perdiendo noción del tiempo, pero 6 horas parados con otros compatriotas que están del otro lado de la frontera sin poder todavía cruzar. La sacamos barata, en el momento es como que no entendíamos qué pasaba. Luego, en el momento de trámites, no nos pidieron ni el PCR, ni la vacuna, simplemente el pasaporte como para un chequeo sellado y fue relativamente sencillo eso. Lo que fue complicado fue que nos toque el turno como para entrar al tema de aduanas y todo ese papelerío. Ahora, José, ¿cuál era la sensación o qué sensación tenían ustedes antes de que se desencadenara este escenario con las tropas rusas ya ingresando en Ucrania? Digo, ¿había una sensación de que la guerra era inminente? En donde estábamos nosotros, en el este, no, para nada. De hecho, fue un cambio rotundo, radical de un día para el otro, porque veíamos las noticias en los días previos de lo que se comentaba en el lado oeste. Y no tenía nada que ver con lo que nosotros estábamos viviendo en el día a día. Los familiares nos mandaban mensajes preocupados, diciéndonos que nos vayamos de ahí, y nosotros les decíamos que parecía otro país, porque más allá de que el conflicto político era inminente, lo que veíamos el día a día en las calles, hablando también con los locales, nos decían que nos quedemos tranquilos, que era simplemente un tema político, que seguramente se iba a resolver de una forma diplomática entre los gobiernos, y nadie imaginaba este desenlace. Quizá la gente del oeste sí, porque ya veían venir otra cosa. Nosotros eran simplemente las noticias que por ahí era blanco y negro con lo que estábamos viviendo en el día a día. El día de ayer ya fue diferente porque al levantarnos con las sirenas y ver la gente corriendo de un lado para otro, ahí sí ya no dudamos y dijimos nos tenemos que ir ya de acá. Porque, bueno, dicho y hecho, si no hubiésemos tomado acción rápido, hoy en día todavía estuviésemos en Ucrania. Bueno, a ver, José, ya para terminar, ya están en Polonia junto a tu novia. ¿Cuáles son los próximos pasos que van a hacer en Polonia? ¿Van a continuar en Polonia o ya están previendo regresar a la Argentina? No, fuimos aconsejados de no quedarnos acá por tema de seguridad también, al estar tan próximo y Claro. todavía siguen cayendo más colectivos de ucranianos, entonces no estaban en los planes de volver a Argentina porque a la brevedad tenemos que ir a Italia a hacer la ciudadanía italiana de mi novia, Sí. Entonces decidimos ir a Dinamarca, que es un país que conocemos, nos sentimos que tenemos mucha gente conocida ahí que también nos puede dar una mano y vamos a pasar el próximo mes ahí y luego, bueno, veremos dónde vamos. Perfecto, José, gracias por habernos atendido. Te mandamos un abrazo a vos, un saludo a tu novia y nos alegramos. Y aparte te está escuchando tu familia que pudiste ya partir de Ucrania y ya están en Polonia, en una tierra un poco más segura, pero te aconsejaron, por supuesto, abandonar Polonia cuanto antes. Gracias, José, abrazo enorme. Sí, totalmente. Abrazo grande a ustedes. Gracias por preocuparse. Por favor.